Por favor, basta de los zapatos que tenés que la olla a presión de tu mamá. ¿Ves? Ah, ¿ves?
Buenas noches, chicos. Yo estoy aquí, estoy esperando que terminen de unirse toda la promoción, ¿ya? Todo el código para poder empezar. En eso estoy chequeando que se unan todos.
Buenas noches con todos. Quiero saber si se ve la pantalla. ¿Logran verla? Sí, profesora, buenas noches. Listo. Bueno, ya estando mayoría, creo que faltan 2 alumnos. Ya les avisaron también para entrar. Supongo deben estar uniéndose en breve. Vamos a empezar a dar algunos lineamientos de lo que va a ser el examen clínico, el ECOE, ¿no? Del curso de Clínica Médica 3. Este es el primer año que estamos haciendo la evaluación bajo esta modalidad. Y bueno, se ha tratado de, de hacer el trabajo en conjunto con los coordinadores, los docentes de la cátedra de dermatología, de endocrino, perdón, de dermato y hematología. Y bueno, es en fecha 2 de julio, como ustedes saben. Bueno, he preparado esta presentación. A ver, vamos a ver. Listo. Como ya les mencioné y según Syllabus, está programado para realizarse el día 2 de julio a las 8 de la mañana. Estamos empezando. Los grupos van a ser de 6 estudiantes que van a ser elegidos al azar. Van a haber 6 estaciones, ¿no? 6 estaciones, 2 estaciones de hematología, 2 estaciones de dermatología y 2 estaciones de reumatología. La duración es de 5 minutos por estación. Esta duración, según la recomendación, tiene que ser la duración en el mismo tiempo para todas las estaciones y las 3 unidades que se están evaluando. Van a haber 2 estaciones con paciente simulado para la unidad de reumatología y hematología. Es decir, reumatología está presentando 2 estaciones, una estación con paciente simulado. Hematología está presentando 2 estaciones, una estación con paciente simulado. En cada estación se va a contar con la presencia de un docente de la especialidad, ¿no? Entonces, vamos a tener los 2 docentes de reumatología, uno en cada estación, los 2 docentes de hematología, uno en cada estación, y los 2 docentes de dermatología, uno en cada estación. Los docentes de ambas sedes hospitalarias, tanto de MINSA y Salud, estamos hablando de Hospital Regional, Salud, Hospital Mazor Aguinaga y Chiclayo Este, Policlínico, están informados de los casos que se van a presentar en el ECOE. Entonces esto nos asegura de que los casos que se van a presentar son casos que o los han visto en la práctica clínica o se les ha presentado en las clases teóricas. Es decir, que se está asegurando que ustedes cuenten con las herramientas y tengan la capacidad para poder resolver. Que los 6 casos que se están presentando en el ECOE, que ya los tenemos listos, pasaron control y filtro por la coordinadora especialista en ECOE de la facultad, ¿no? De la Facultad de Medicina. Bueno, aquí a todos los, usualmente indagando y preguntando sobre los ECOES que les toman en las otras cursos o asignaturas, especialmente en los cursos de clínica quirúrgica, usualmente les dan unas rúbricas, ¿no? Unas rúbricas en las cuales se les indica qué procedimiento o qué un ratito ya. Ok, continuamos. Estaba diciendo, ya, bueno, el ECOE de hematología sí les decía que em, va a durar, son 2 estaciones, una estación en la cual se presenta un caso clínico de un paciente con anemia, es decir, se describe el caso clínico, que es lo que van a tener a la entrada de cada estación, se describe el caso clínico de un paciente que presenta anemia y el objetivo de esta estación es que ustedes sepan interpretar un hemograma. Luego de la interpretación del hemograma, ustedes puedan hacer un planteamiento de una hipótesis diagnóstica
haciendo el planteamiento de la hipótesis diagnóstica, indicar cuál es el plan de trabajo de diagnóstico para esta estación. La lista de cotejo incluye 13 ítems a evaluar, ¿no? Entonces yo aquí les recomiendo que, bueno, leen el caso rápidamente, interpretar el hemograma en voz alta. Ya se supone que el docente va a estar ahí evaluando con la lista de cotejo y marcando lo que ustedes dicen y con cuántas coinciden. Como les digo, aquí en este caso hay 13 ítems a evaluar, por eso les recomiendo hablen y digan todo lo que conocen o todo lo que saben en base a la interpretación del hemograma, claro, obviamente relacionado al caso clínico que se está presentando, ¿no? Y es hablarlo, no escribirlo, porque de pronto solo tenemos 5 minutos, entonces es más rápido hablarlo que escribirlo, ¿no? O sea, no, lo vas hablando y nosotros vamos haciendo el checklist de qué dice y qué no dice el estudiante. Hay 13 ítems a evaluar, es decir, hay ítems que valen 2 puntos y otros ítems que valen 1 punto, ¿no? Entonces, al final, la nota total del ECOE por cada estación es de 20, ¿no? De 20 puntos. A ver, vamos a ver. Ahí está. El caso 2 o la estación 2 de hematología, igual, duración 5 minutos. Se presenta caso clínico de un paciente con sangrado, ¿no? Aquí vamos a tener un paciente simulado, se describe cuál es el caso clínico, o sea, de qué se trata, ¿no? El paciente, ¿no? Una breve descripción, qué es lo que tiene el paciente, por qué viene, incluso se va relatando, se informa cuál es el examen clínico, se les da algunos resultados de laboratorio y vas a tener ahí el paciente que va a estar capacitado e instruido para que te responda a las preguntas que el alumno considere pertinentes de datos que de pronto no están en el caso clínico escrito, ¿no? De pronto hay un dato que falta y es el paciente, yo le pregunto, y con eso de pronto pueda completar mis datos que me faltan para hacer mi diagnóstico en este paciente, ¿no? En este caso clínico de paciente con sangrado, lo que solicitamos es hacer el abordaje diagnóstico y de manejo de sangrado en el paciente. Entonces aquí, ¿qué no hay que olvidar o qué es lo que tengo que preguntar o en qué tengo que estar pendiente, ¿no? ¿Qué datos adicionales preguntaría al paciente? De pronto, como les decía, es un caso que va a estar un poco incompleto y que es 1 o 2 datos que tiene que darte el paciente, que el alumno tiene que estar muy al pendiente de pedirlo para poder avanzar con su diagnóstico. Luego, ¿cuál es el diagnóstico a plantear en el paciente? Que ya te trae exámenes auxiliares que te van indicando por qué está sangrando el paciente y qué exámenes de ayuda al diagnóstico le solicitarías, ¿no? Al paciente, qué tratamiento indicarías en el paciente. Aquí, en este caso clínico, se presenta una lista de cotejo de 20 ítems, evaluar 1 punto por cada ítem. Igual, aquí lees el caso clínico, tienes allí el paciente que te va a ayudar en las preguntas que te faltarían, que le tendrías que preguntar. El caso clínico te va a mencionar, como decía, los exámenes individuales, como que ya vas a tener casi todo listo. Con eso va a ser como que suficiente para que plantees tu diagnóstico y sepas qué hacer, ¿no? Entonces, un paciente sangra o porque tiene las plaquetas bajas o porque tiene alteración en la coagulación. Ustedes ya saben qué hacer cuando sangra por plaquetas bajas o cuando sangra porque tiene alterada la coagulación. Obviamente hay que identificar la causa en el paciente, ¿no?
Ya, a ver, continuamos. Listo. El ECOE de reumatología. Duración, igual 5 minutos. Se presenta un caso clínico, y uno de los dos es con paciente simulado, ¿no? Uno es un caso clínico en el cual te describe, bueno, paciente viene por tal motivo, incluso les van a dar ahí algunos exámenes auxiliares para que evalúen. Uno de los casos clínicos hay un paciente ahí simulado que si hay necesidad de preguntas o algo que falte para poder completar tu diagnóstico, ahí tienes al paciente para, para preguntar. Los casos clínicos son uno que es un paciente con compromiso sistémico y el otro es un paciente que viene con artralgias, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ambos casos? ¿O qué se solicita ahí? Se solicita el abordaje clínico y planteamiento diagnóstico y terapéutico, ¿no? La lista de cotejo, para ambos casos, cada lista de cotejo tiene 10 ítems a evaluar por cada caso clínico. Aquí sí aplica el mostrarles la lista o lo que se debe evaluar en la rúbrica. Son las actividades a evaluar, es sobre todo aquí, ¿no? En el paciente simulado o actor, si consulta sobre antecedentes patológicos, si realiza la anamnesis respecto al síntoma principal, si pregunta sobre síntomas asociados, si identifica los problemas de salud, si plantea la hipótesis diagnóstica principal, si plantea diagnósticos diferenciales probables, si solicita exámenes auxiliares pertinentes, si solicita exámenes de autoinmunidad, si interpreta los resultados de exámenes, con resultados plantea un diagnóstico final, si le explica al paciente sobre su enfermedad y si plantea el manejo básico de su enfermedad y si conoce alternativas terapéuticas de la enfermedad, ¿no? Eso de acuerdo al diagnóstico que se plantea, ¿no? Hoy no salió el de dermatología. A ver, no me crucé. A ver, vamos a ver. No se grabó. Bueno, el de dermatología, pues no se grabó acá. El de dermatología se presentan dos casos clínicos, ¿no? Sí, ¿no? En el ECOE se presenta caso clínico de paciente con una lesión dérmica, ¿no? Les presenta el caso clínico del paciente, ¿no? Que viene por una enfermedad dermatológica y se les presenta, no hay paciente simulado ahí, lo que se le presenta son unas imágenes de la lesión que se describe en el caso. Entonces, son dos imágenes, son dos casos, se le presenta la imagen, las imágenes están claras. Lo que estoy pidiendo es de que la universidad cuente con una PC o una laptop para que ustedes no tengan la imagen impresa en el caso clínico, sino como que la vayan a ver en la laptop o en la PC. Igual aquí no les pongo la rúbrica de las actividades a evaluar porque prácticamente en la rúbrica están las respuestas, ¿no? Entonces, los ítems que se consideran a evaluar, igual lo que busca es, ¿qué busca dermatología? Busca que describas las lesiones, el tipo de lesión que ves en la imagen, que describas el tipo de lesión, que de acuerdo a la lesión que ves, qué planteamiento diagnóstico, cuál es tu hipótesis diagnóstica en el paciente. Luego te pide que cuáles serían los exámenes auxiliares que solicitarías para confirmar el diagnóstico en el paciente y luego te pide también cuál es el tratamiento, o sea, cuál es el tratamiento en el paciente, ¿no? Entonces, aquí también les pido que al evaluar la imagen, ustedes describan la lesión como semiológicamente, como se les ha enseñado en dermatología, porque como los ítems van a estar como que así desmenuzados por cada cosita que vayan diciendo, es como que va marcando puntaje, ¿no? O sea, usen sus 5 minutos completos para
para mencionar todo lo que saben y todo lo que ven en base a esa lesión o al diagnóstico que están haciendo viendo esa imagen. Las imágenes son bastante claras y simplemente para tranquilizarlos, pues son de casos frecuentes, ¿no? De casos frecuentes y que de hecho todo médico general debería conocer, ¿no? Entonces también nos hemos asegurado que pase filtro y control por los dermatólogos con los cuales han hecho la rotación y bien, ¿no? O sea, ya está todo como que hemos tratado de ver todos esos detalles para que ese día no tengamos problemas y lo que se ha planteado realmente, luego de que ustedes contesten eso, sea el reflejo de lo que han aprendido y se lleven, ¿no?, de aquí del curso de Clínica Médica 3. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. En relación a hematología, a todo el código se le dio una lista de algunos términos, un trabajo, ¿no? De algunos términos que se les dio para que busquen, para que investiguen de qué se trataba, ¿no? Por ejemplo, qué es el tiempo de protrombina, qué es el tiempo de tromboplastina, qué es el INR, cuál es el antídoto de tal cosa. Es como que ahí, en ese descriptivo, en ese trabajo que todos me han presentado y todos lo han hecho bien, esa es como que la teoría que ustedes tienen para poder resolver los casos clínicos de hematología y definitivamente son casos que son muy parecidos a los que hemos trabajado en clase, ¿no? Entonces, estamos seguros que se les ha dado todas las herramientas para que ustedes puedan desarrollar los 6 ECOE bien, ¿no? Que de pronto, no sé si todos sacarán 20, 18, 16, 14, no lo sé, tenemos que sacar más de 13 para probar, pero definitivamente en eso sí estamos seguros de que se les ha dado todas las herramientas para poder resolverlo, ¿no? Tanto en la práctica como en la teoría. Bueno, eso es lo que yo les traía aquí en darles algunos alcances, ya estando cercanos a la evaluación del 2 de julio. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que no quedó claro. Parece que todo está bien, ¿sí se entendió? A ver, ¿sí? María José Vázquez, dime, María José. Sí, doctora. En hematología, eh, el manejo que nosotros vayamos a dar o las alternativas diagnósticas que podamos, o, perdón, el manejo o el enfoque diagnóstico que podamos plantear tendría que ser de acuerdo a si estamos en atención primaria o no, porque con la doctora Brenda, como trabajamos con ella, es solo limitarnos a lo que nosotros podíamos solicitar estando en atención primaria y que dejáramos el manejo por especialidad para la especialidad como tal. Entonces se nos considerará en qué sentido. Claro, No si sé yo si... tengo un paciente que viene con sangrado por plaquetopenia y estás en emergencia, ¿llamarías la interconsulta de hematología para transfundir plaquetas? No, obviamente no. Es un caso como que así, ¿no? O sea, hay tanta lógica y Eso sí, ya. que tendría que ser resuelta por un médico general y que definitivamente estés donde estés, como médico general lo tienes que saber, ¿no? Ok. Entonces, es así. Ahora, en hematología yo no te voy a pedir dosis, ni que hierro sacar harto, 100 miligramos, 200 en 200 cc, pasar en 2 en 2 horas. No, es como que el plan de trabajo en términos generales, ¿no? Eso es si Ok. hemos hablado. Tampoco te voy a pedir cálculo, no te voy a decir, oye, te dejo un hematocrito y número de glóbulos en rojos en millones, porque sé que te va a tomar tiempo sacar el BCM, por ejemplo. Ya te voy a dar como que todo listo para que hagas el enfoque, todo listo, lo vas a tener y si tienes claro la teoría, vas a saber cuál es el diagnóstico. O sea, no es que sea un problema diagnóstico, el diagnóstico va a estar ahí de casos comunes que lo hemos visto y el manejo ahí, ¿no? O sea, va a ser como que no se te va a complicar y los 5 minutos son suficientes para poder resolver. Sí, dime, Ok. Eros. Ujú. Eh,
Sí, doctora, buenas noches. Y más o menos, ¿qué es lo que debemos sí o sí decir, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer ECOE son solo 13 ítems. ¿Hay ítems que valen más que otros para que sume el 20 o cómo va a ser? Es que, por ejemplo, si tú identificas, por ejemplo, te doy un hemograma es una anemia macrocítica, ¿no? Por ejemplo, te doy un hemograma y al final el hemograma trae una anemia macrocítica y ante una anemia macrocítica yo lo primero que tengo que pensar es que sea una megaloblástica, ¿no? Entonces yo voy a hablar, de pronto tengo un hemograma y digo, ¿cómo se interpreta un hemograma? Veo cómo está la serie blanca. Digo, serie blanca, normal. Serie roja, encuentro anemia macrocítica. Serie plaquetaria, no sé, encuentro trombocitopenia o que encuentre. Entonces, mientras tú vas leyendo, interpretando el hemograma, todo eso que lo tienes que decir por cada serie está escrito en la cotejo, ¿me entiendes? Entonces, este, o sea, todo lo que tú vas a interpretar en el hemograma está como que desmenuzado en la lista de cotejo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Planteo que es una anemia megaloblástica y mi plan de trabajo es pedir el dosaje de B12 y fólico. No lo he puesto en un solo ítem dosaje de B12 y fólico, he puesto dosaje de B12, un puntaje, dosaje de fólico, otro puntaje, lámina periférica, otro punto. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que se amplía, como que te asusta el número de ítems, pero al final como que lo hace más objetivo. ¿Por qué? Porque por cada, ¿qué te digo? Examen auxiliar que dejes es un punto a tu favor. No sé si me dejé entender, Eros. O sea, el número de ítems que no te asuste, ¿no? Porque de pronto es en este caso, por ejemplo, si es una anemia megaloblástica, el que digas B12 ya te dio un punto, el que digas fólico te dio un punto, el que digas lámina periférica te dejó otro punto, el que hayas identificado plaquetopenia, otro punto, el que hayas identificado leucopenia, otro punto, el que me digas anemia macrocítica, otro punto. ¿Ahí cuántos tenemos? 10 ítems. ¿Sí? Sí, Eros, ¿estás doctora, gracias. así? Entonces, no te asusten. Igual, en el otro hay 20 puntos y de pronto, claro, digo, transfusión de plaquetas. Sí, transfusión de plaquetas es un punto, ¿no? Pero me dices, transfusión de plaquetas, 0 unidad de aféresis, un punto. Me dijiste el grupo sanguíneo, otro punto. Me dijiste el alternativo al grupo sanguíneo, otro punto. ¿Sí? Es Ah, eso sí, como que doctora. se ha tratado de desmenuzar, ¿no? Porque de pronto yo podría decir, ya, me dice transfusión de plaquetas y le pongo ahí 1 unidad o 2 unidades, grupo tal, o el alternativo, o le pongo a primera féresis o convencionales y le puse en un solo ítem y le di un puntaje de 4, por ejemplo, a ese ítem. Entonces, si de pronto el alumno no me contesta todo, como que es muy subjetivo, ¿cuánto le pongo? ¿Le pongo 1? ¿Le pongo 2? ¿Le pongo 3? ¿O le pongo 4? 4 me tuvo que decir todo, pero ¿cómo en el momento yo determino cuánto, no? Entonces, para mí, como evaluadora, es más fácil tener un cotejo en el cual yo le ponga punto, punto, punto hasta llegar al 20, ¿no? Entonces, lo he tratado de desmenuzar así más o menos, ¿no? Te digo, plaquetas, si me dijiste, coincidiste con la cantidad, un punto. Si me dijiste el grupo sanguíneo, otro punto. Si me dijiste el alternativo del grupo sanguíneo, otro punto. Si me dijiste que también puedes usar, que como primera opción le pones aféresis y como segunda tienes convencionales, otro punto. ¿Ok? Así, o sea, que la cantidad de ítems no te asusten, o sea, ahí vamos a estar para marcar. Y luego, de hecho, hemos sido solo 2 docentes que hemos hecho la práctica clínica, ¿no? Y los 2 casos clínicos, o sea, lo hemos hecho con la doctora Brenda. Entonces, la doctora Brenda está segura de que todos sus chicos que han rotado por ella van a contestar el ECOE. Así, tal cual, o sea, igual y con nota satisfactoria y así como que bien, ¿no? Entonces, de eso es que nosotros como docentes nos hemos encargado, por eso es que han pasado control por cada docente, para saber y estar seguros de que, como les decía, se les ha dado las herramientas para poder contestar. ¿Ya? O sea, no es que yo sola haya hecho el caso clínico y de pronto, la doctora lo hizo, entonces los alumnos que han rotado con la doctora van a tener una mayor ventaja. No,
también la doctora Brenda, ¿me entiendes? Entonces, interpretación de hemograma, casos clínicos que hayan hecho con megaloblástica, con ferropénica, leucemias, paciente con sangrado, todo, han visto leucemias que sangraron, que dejaron la transfusión, todo eso de casos que se han visto. O sea, ahí no hay ninguna ventaja el hecho de que pronto no fue la doctora la que puso el caso, no, porque ha pasado control por ambos docentes de ambas sedes hospitalarias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? María José, dime. Tanto en reumato como en hemato nos van a dar laboratoriales para interpretar. Hay No, algunos laboratoriales, en reumato, en la rúbrica habían algunos que se iba a súper. interpretar laboratoriales. Te comento, en hematología, Ujú, en el caso clínico yo te describo. O sea, por ejemplo, te digo, paciente viene con sangrado, ¿no? Y trae ujú, tantos exámenes auxiliares. Te digo cuánto está su hemoglobina, te digo cuánto está su plaqueta y te digo todos los exámenes. Un poco ujú. completos o incompletos, porque de pronto va a decir, oye, y de pronto, mm, mm, grupo sanguíneo, obviamente que te voy a dar, o sea, va a entrar ahí, ¿no? Entonces, te doy descrito dentro del caso clínico los datos de los exámenes auxiliares. En el caso de reumatología, por ahí está el doctor Guevara, él sí les va a llevar o va a tener ahí en la mesa los exámenes auxiliares, ¿verdad, doctor Guevara? De un caso clínico. Hola, buenas noches. Sí, ambos casos clínicos tienen exámenes de laboratorio porque la primera parte es recopilar la información, tanto del paciente simulado como del caso clínico escrito. Luego plantear hipótesis diagnósticas, ellos pueden decir 2, 3 hipótesis. Y con los exámenes que yo solicite, ya el otro ítem es el diagnóstico final. O sea, si siguen todavía planteando sus 2 o 3 diagnósticos o si es uno solo el que se orienta. Y para ello están los exámenes. Con respecto a los exámenes, los valores normales, ¿nosotros tenemos que memorizarlos o van a venir ahí? No, los anticuerpos son muy difíciles para ustedes, no es necesario que los Ajá. aprendan. Van a estar con guía Entonces, de referencia, con valores de referencia. ya. Listo. Gracias. Xiomara, habla, sí, te escucho. Doctora, ¿va a ser necesario algún tipo de cálculo al momento de la transfusión? O sea, Ninguno, Xiomara. Claro, tenemos como que hemos hablado de fórmulas de crioprecipitado, de paquete globular, ¿no? Aquí se les presenta, es un paciente adulto que pesa más de 150 kilos, ¿no? ¿Sí? Entonces tú ya sabes cuánto le tienes que transfundir para aumentarle 1 gramo de hemoglobina, ¿verdad? Tú sabes cuánto le tienes que transfundir para aumentarle 30.000 plaquetas, ¿no? Tú sabes cuánto le tienes que transfundir en plasma y también le sabes cuánto transfundir en crioprecipitado, ¿no? Si recordamos 1 unidad de crioprecipitado por cada 10 kilos, pesa 60 kilos, 6 crioprecipitados. 50 kilos, 2 unidades de plasma. Quiero aumentarle 3 gramos de hemoglobina, 3 paquetes globulares. 2 gramos de hemoglobina, 2 paquetes globulares. No, obviamente que si te digo, oye, que el cálculo y todo, no, porque se te van los 5 minutos. ¿No? Entonces, no hay para cálculo nada, todo va a estar ahí. Las cosas son puntuales y definitivamente lo que busca el ECOE es identificar si al finalizar tu rotación en hematología tú dominas, interpretas el hemograma, que de hecho ahí sí me tienes que saber valores normales de leucocitos, de hemoglobina, cuando estés con anemia, cuando estés con plaquetopenia, cuando hay microcitosis, que eso ya lo sabemos. Y bueno, así, no hay para calcular, no. Ana doctora, Belén, dime. ¿Sí? Ana Belén Jara. Sí, buenas noches, doctora. Sí, hola. Una pregunta. En cuanto a la estación de reumatología, una dijo que es Mm. con paciente simulado y la otra es para escribir, para describir, ¿o cómo? Doctor Guevara. No, ambos van a ser para que ustedes vayan respondiendo de forma verbal. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eros. Sí, doctora, ¿y las notas estarían el mismo día o al siguiente día? ¿O cómo se...? Sí, mira, nosotros ahorita, yo por ejemplo, ya evalué a la rotación, al grupo que terminó la rotación conmigo hoy día. Estoy solicitando ya a los doctores de dermato y reumato que también las ingresen. Debemos tener hasta mañana o el lunes en la mañana ya las notas de la rotación.
Y el día 2 de julio, que es el ECOE, justo a cuando ha sido el miércoles, estuve conversando con la doctora Marta Rodríguez y ya, bueno, ella me dice, "Oh, doctora, tiene que ser al azar". Claro, ella es experta, ¿no? Nosotros como docentes de la asignatura vamos, lo que hacemos es presentar cuáles van a ser los ECOES, ya reviso las listas de cotejo y nos vamos a ubicar en cada estación, ¿no? Entonces, en cada estación, pues ya se les va a hacer su rúbrica y luego que salen de la estación ya van a tener su nota, ¿no? Y como se estila en todo el ECOE, luego de, justo le preguntaba a la doctora si la retroalimentación a lo que ustedes han contestado y tiene que saber si lo contestaron bien o mal y su nota es termina el pase por las estaciones del primer grupo, pasan al ambiente ahí mismo donde se toma el ECOE y ahí se les va a decir su nota y se van a dar las respuestas y ya ustedes van a salir con su nota, ¿no? Ese mismo día yo voy a tratar, finalizar el ECOE, de ya subir las notas y ya tenga su nota definitiva ya del curso, ¿no? Ujú. Van pasando el ECOE de grupos de 6, termina y pasan para hacer la retroalimentación, ver las respuestas y ya ustedes, terminado su examen, saben cuál es su nota. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ah, doctora, en dermato igual es solo hablar, ¿no? Es O hablar, sí, yo creo que dermato, las estaciones de dermato, o sea, dermato como que es un poco más sencillo, ¿no? O sea, yo aquí lo que les recomiendo es igual, yo describo de pronto la lesión y voy a describir una pápula de tal tamaño, localizada en tal, en área tal, que si tiene tal cosa, que si no tiene tal cosa, y luego, y mi diagnóstico a esto es esto, y para confirmar le pido esto, y el tratamiento sería esto. O sea, los casos están súper, o sea, son casos de frecuencia, o sea, yo soy hematóloga y como médico general y consultiva lo he visto con frecuencia, eso, lo he visto, sí o sí, o sea, de hecho, y que se sabe qué es lo que se tiene que hacer, sí, lo tienen que saber, ¿no? Y para saber qué es lo que planteo como diagnóstico, mirando la imagen, vas a saber qué es el diagnóstico solo mirándola, ¿no? Pero para saber qué exámenes le pido para llegar al diagnóstico, tienes que tener la teoría, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo revisen la teoría de la semiología del tipo de lesiones que les han hecho, creo que es la primera clase, y nada, pues de pronto de ahí en teoría de repente han hablado de cómo se tratan algunas patologías frecuentes en dermatología, sí, en alguna te pide qué le vas a dar como tratamiento y te califica, te dice qué fármaco le das, te pone el punto, la dosis que le das y los días que le das, ¿no? Por ejemplo, te va poniendo el puntaje ahí, ¿no? En dermato sí te pide eso. Xiomara. Doctora, ¿sí nos va a subir las rúbricas de cada curso? Es que en la rúbrica, Xiomara, están las respuestas. ¿Me entiendes? O sea, si yo te subo la rúbrica del caso clínico, te estoy dando la respuesta. O sea, lo que te estoy diciendo acá es qué es lo que va a venir. Ya te dije, va a venir un paciente, por ejemplo, hematología con sangrado. ¿Por qué sangra el paciente? Son dos cosas, o porque tiene plaquetopenia o porque tiene alterada la coagulación. ¿Qué hago cuando sangra por plaquetopenia? ¿Qué hago cuando sangra por coagulación? Tengo que ver eso, ¿no? Mm, O sea, rúbrica porque, no. En reumato sí hay rúbrica, porque el doctor les va a dar los exámenes auxiliares, les va a dar ahí, tú tienes que plantear, es como que él quiere ver si realmente haces el enfoque y abordas bien un paciente que viene por una enfermedad reumatológica. Por eso ahí sí está esa rúbrica que pone acá, ¿no? O sea, estoy acá. Esto es lo que ustedes tienen, esto es lo que va a evaluar, esta es la lista de cotejo que vamos a tener, que va a tener el doctor. O sea, debe evaluar si le preguntaste sobre antecedentes patológicos, ¿verdad? Si preguntaste sobre el síntoma principal, qué duración, entonces, si pregunta todo esto. Esta es la lista de cotejo o las actividades que va a evaluar reumatología en ambos casos, ¿no? Aquí creo que son 10 ítems y cada pregunta te vale como que dos puntos, ¿no? 2 puntos por cada pregunta. O sea, si ya tienes el diagnóstico aquí, por ejemplo, ¿qué te dice? ¿Le explica al paciente sobre su enfermedad? ¿Plantea el manejo básico de su enfermedad? Si al final con los resultados que tiene dice, ya tengo estos resultados, el diagnóstico final es esto, ¿no? Conoce alternativas terapéuticas de la enfermedad, esto.
Esto es la rúbrica que va a usar reumatología. Romina, sí. Doctora, en dermatología, no escuché bien, dijo que en la parte del tratamiento tenemos que poner también la dosis, o como, Sí te pone ahí qué fármaco, o sea, sí te pone ahí qué fármaco, ¿no? ¿Qué fármaco en lo... dermato me refiero. Sí, En en dermato sí dermato, lo sí. tengo. En Ajá. hematología, no, nada. Supongo que son de casos pues frecuentes, ¿no? Que ven dermatitis seborreica, ven, no sé, Ok, doctor. Ujú. entonces las cosas más frecuentes, o sea, ¿no? Entonces, son cosas puntuales que de hecho lo ha incidido en clase y lo han dicho, ¿no? Y lo han dicho. Ya revisó la rúbrica el doctor Saavedra también, ¿no? ¿Sí? Ya, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tómenle una foto aquí, háganle un pantallazo, ¿no? Para que esto ya tienen como que este es el eco de la reumatología y ahí tienen que los casos clínicos van a ser la paciente con compromiso sistémico y un paciente con artralgias. Esos son los dos casos clínicos. Y para paciente de hematología es un paciente que viene con sangrado y la otra paciente, un paciente que viene con anemia y trae el hemograma. Y el hemograma lo tienes que interpretar, ¿no? Entonces es así. Y en dermatología, bueno, no se grabó acá, lo mismo, es como que no te pone paciente, pero te pone la foto, como que ahí te da la lesión. Y lo que va a evaluar ahí te dice, incluso en el ECOE, terminado el casito, te dice, se evaluará la descripción semiológica de la lesión. Te pone, o sea, en el ECOE de ojito te coloca, se evaluará tal cosa, qué diagnóstico haces, y te pregunto, o sea, debajo del caso te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿entiendes? O sea, no es que te va a decir, no sé qué hacer, ahora me presento, no sé qué me va a evaluar. Te dice qué va a evaluar. Te dice que tienes que describir las lesiones porque va a evaluar la semiología. Te dice que tienes que plantear un diagnóstico y te dice que qué tratamiento le vas a dar o qué exámenes de ayuda le pides. Te lo dice. Cada caso te dice qué tienes que hacer. Debajo del caso te dice qué tienes que hacer. Presento el hemograma y te digo, dime en voz alta qué encuentras en el hemograma. En base a eso, qué planteas y en base a ese planteamiento, qué le pides para confirmar el diagnóstico. ¿Ok? Así es. Y claro, tienes el casito ahí, ¿no? Tienes el caso clínico ahí descrito. Es un caso corto, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer un poco es, voy a pedir a la doctora que en la parte externa se colocan antes de la entrada a la estación, vas a tener la descripción del caso clínico, lo lees y adentro, en el escritorio, voy a dejar que pegue también el caso clínico, que tenga ahí también, que lo tengan adentro, porque de pronto es que entré y me puse nervioso y me olvidé, no leí bien, no ve tal cosa, adentro sí vas a tener, en las 4 estaciones que son de dermatología, perdón, de hemato y de reumato. Voy a pedir que esté fuera y adentro, el caso clínico en la mesa, en el escritorio, el casito. Y de dermatología, sí también he pedido que las imágenes estén ahí puestas en la pantalla de la computadora que tiene que estar en cada escritorio, ¿no? Tú la ves ahí y ya empiezas a hacer tú, ¿no? Entonces, así va a ser. Eros. Sí, doctora, una última preguntita. En la rúbrica de reumatos sale como el primer ítem y el segundo hacer tanto las consultas sobre antecedentes y la anamnesis, pero solo hay un paciente simulado. En el caso en el que no hay un paciente, ¿a quién le preguntaría? No, lo que pasa es que ahí yo he unido los ítems de uno y el otro. O sea, si no hay paciente, ahí no aplica eso, pues, ¿no? ¿No? Entonces, es como que si te ponía las dos rúbricas, si te ponía las dos rúbricas por separadas, se repiten los ítems, ¿no? Donde incluye que la anamnesis es para donde hay paciente. Donde no hay paciente, en la rúbrica no incluye, no está ese ítem. Doctor Guevara, sí. Sí, justo para completar lo que consultaba el alumno, son 10 rúbricas por cada caso clínico. Ujú. Están evaluados de 0 a 2 porque se tiene que ver, por ejemplo, con respecto a la anamnesis. Tengo que evaluar si tu anamnesis es completa o no. Entonces ahí gradúo, ¿no? Si es 0 puntos, 1 punto y 2 puntos. Y como mencionaba la doctora, lo que ustedes han visto ahí son 13
ítems o 13 rúbricas que se van a evaluar, pero es porque ha fusionado. Pero en general son 10 ítems o 10 rúbricas a evaluar en cada uno. El paciente que es simulado, sí se va a evaluar ciertos ítems diferentes del paciente que ya está planteado el caso clínico por escrito. Claro, aquí, por ejemplo, en el paciente que es simulado, incluye esta pregunta, ¿no? Consulta sobre antecedentes, realiza la anamnesis, pregunta sobre síntomas asociados. Estas tres van en el simulado. En el que es solo caso clínico, estas tres no están en su rúbrica. Está desde acá. Identifica los problemas de salud, plantea la hipótesis diagnóstica, estas, ¿no? ¿Ok? ¿Xiomara? Sí, doctora, disculpe, justo con la rúbrica de reumatología, eh, entre tener la anamnesis y al final explicarle al paciente sobre su patología, plantear el tratamiento, explicarle cómo va a ser su abordaje, no nos tomaría más de 5 minutos. O ya está previsto, o qué tenemos que tener en cuenta, cosas puntuales, porque el anamnesis es como que un poco largo. Igual explicarle al paciente. Lo que pasa es que dentro de la descripción del caso clínico que te da Reuma te da un montón de datos, o sea, ya te lo dio todo, o sea, como que quedan algunas cositas para preguntar, porque en la descripción del caso clínico de reumato, prácticamente el doctor ya te dio casi toda la anamnesis, te dijo el examen clínico, te está dando los exámenes, o sea, te da casi todo, o sea, de pronto ya solo son algunas cosas puntuales que tienes que preguntar para poder completar esto. Para Entonces, ampliar claro, en el así como tú tienes esta preocupación, yo le comenté a la doctora y me dice, doctora, generalmente las rúbricas para médicas son 5 minutos. Cuando es quirúrgicas, yo le doy 6 y 7 porque es procedimental. Entonces ahí como que te demora un poco más lo otro. Entonces, no es que entras a evaluar un caso clínico que no tenga nada, o sea, te da casi todo, o sea, te da todo, toda la historia clínica te da casi todo, 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 todo. igual en el paciente simulado también nos dan sus datos. El paciente sí te da, o sea, tú tienes ahí, es como que el paciente simulado está como que para que completes el dato que ya no te dio ahí, ¿no? Y dices, pucha, no concepta algún antecedente patológico que no te lo puso ahí, tú le vas a preguntar porque sabes que va a ser de ayuda, porque va a ser un dato importante para llegar a tu diagnóstico, ¿no? Ya, doctora, está Y bien. entonces por Gracias. eso, o sea, checa aquí y mira en qué me tengo que detener para ir avanzando, avanzando, avanzando. Es como que vas pensando en voz alta y ya cada docente que va a estar en su estación va evaluando y va a evaluar cada palabra que tú digas, ¿no? Porque probablemente lo que vayas diciendo va a estar en la rúbrica. Sí, doctor Luis Ángel, sí. Y sobre la pregunta de la alumna, la persona que va a ir simulada te va a brindar los datos rápido, conforme tú le preguntes, y la explicación que tú le das es para verificar qué tanto conoces de la enfermedad. No es necesario dar una charla grande de la enfermedad. Mire, usted tiene diabetes, la diabetes es una enfermedad que se produce porque la glucosa esto y va a dañar este órgano. Suficiente, así, una cosa de 20 segundos, rápida nada más que le dé una noción al paciente de qué es la enfermedad. Y así me permite también evaluarte si conoces o no. Sobre los tratamientos, algo similar. Me dices, tú tienes diabetes y te podemos dar metformina, pero también están otros medicamentos, la insulina y todas las demás opciones terapéuticas que tú conoces. Así nada más verbalmente. Entonces, así, igual al paciente le vas a decir, tienes esta enfermedad, es esto, este es tu tratamiento, pero también tienes este y este. Y así también evaluamos si conoces el tratamiento. Nada de dosis, nada de vía de administración y nada por el estilo. María Belén. Doctora, buenas noches. Con respecto a los dos que va a haber en reumatología, en ninguno sería examen físico, ¿no? Solo es anamnesis, o sea, solo es preguntarle al paciente simulado. Sí, en ninguno, porque eso sí toma tiempo. Solamente anamnesis y en el otro recopilación de datos e identificación de problemas de salud. Examen físico por ahora no.
Y lo En describe ambos, también en el caso, ¿no, doctor? Sí lo describe y pone bastantes datos, da en el casito clínico, es como que está bastante completo en los dos casos que presenta Reumato. Está escrito, sí, El que está está escrito. detallado el examen físico. Y en Sí. el paciente simulado no va a ser necesario. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Terminamos? Listo, muchachos. Entonces, tranquilos ustedes. La verdad que lo que les recomiendo es revisar sus clases, su teoría, darle una revisadita a sus clases y entrar tranquilos al ECOE, ¿no? Entonces, tranquilos, porque definitivamente estamos seguros que van a contestar, porque se les ha dado las herramientas para hacerlo. No se pongan nerviosos, nada, se vas a tener, como digo, el caso afuera, lo lees y adentro, en cada escritorio. Eso le voy a pedir a la doctora, un poco, yo me puse nerviosa afuera, no leí tal, y vas a tener toda la información, ¿no? Que vas a analizar, ¿no? Entonces, nada, nos vemos el 2 de julio, 8 de la mañana. Y ya ustedes ya saben cómo es esta evaluación, ¿no? Ya lo han hecho en otros cursos, en otras, de otras especialidades, y es eso, es más de lo que ya conoce. ¿Ok? Listo, entonces, si ya no hay más preguntas, ya nos vemos el 2 de julio. Hasta el día lunes, a más tardar, ya deben ustedes estar entrando a ver sus notas de su rotación práctica. Y hasta el día 2 ya tenemos la nota final de la asignatura. ¿Ok? Buenas noches entonces. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor noches. Muchas Alejandro. gracias, doctora. Estamos gracias, conversando. buenas Buenas noches, noches. doctora. Chao, Gracias, chao, chao, chicos. buenas Chao. noches, Nos doctora. vemos. Buenas noches. Chao, chao, chao. Y ya ahí se nos jalan.